estamos en línea con el profesor de filosofía José María Aguerre. Hola José María, un gusto tenerte en Citas de Radio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes esta tarde, y un saludo muy grande a todos los oyentes de Pehuajó y de las ciudades vecinas. Bueno, mi nombre es Elisa Peirano, estamos aquí con Catalina y con Angie para conducir esta nota. José María, el mundo está en silencio, de alguna manera se puede decir, frente a algo que está ocurriendo en Medio Oriente, y no parece llamar la atención del mundo occidental todavía lo que está sucediendo con la persecución de los cristianos. ¿Querés contarnos un poquito qué está pasando? Cómo no, mira, es decir, desde el 10 de junio del año 2014, en donde grupos de yihadistas, ¿no? Es decir, tomaron la ciudad de Mosul, miembros del ISIS o Estado Islámico como lo conocemos, y marcaron con una letra, la letra Nun, que es la inicial, es como si fuera nuestra letra N, la letra N del alfabeto árabe, que es la inicial de la palabra Nasrana, ¿no? Nazarenos, como se nos llama a nosotros en el Corán, los seguidores de Nazareno. Desde ese día, en donde se marcaron las casas, y al día siguiente, bandas armadas fueron sacando a la gente, haciéndoles perder todo, mandándolos al exilio o eliminándolos y decapitándolos. Hasta el día de hoy han pasado una cantidad de atrocidades y barbaridades que, como vos decís, es increíble que Occidente no esté despierto y pensando en todo esto, ¿no? Yo creo que es un gran misterio, y desgraciadamente hay intereses que hacen que haya una especie de cerco de silencio frente a una realidad terrible que ya ha sido declarada un genocidio por las Naciones Unidas, sí por la Comunidad Europea y por el gobierno de Estados Unidos, que todavía esperamos que algún día las Naciones Unidas lo declare, pero que bueno, nos presenta ante una situación terrible, ¿no? Y como vos decís, desgraciadamente es como que estamos dormidos. Hace poco hubo un congreso internacional cuyo título era #WeAreN 2016. Ahora eso explica la letra N que decías recién, como asumiendo somos todos nazarenos, digamos, somos todos N ante la ONU. ¿Y qué pasó en ese congreso? Mira, entre otros importantes representantes estuvo una hermana argentina, la hermana Guadalupe Rodrigo. La hermana Guadalupe, de la familia del Verbo Encarnado, ha estado en la ciudad de Alepo durante varios años, prácticamente toda la guerra sitiada, ¿no? Es decir, la ciudad de Alepo. En estos días estamos viviendo momentos terribles en la ciudad de Alepo, una ciudad de 5 millones de habitantes, una ciudad maravillosa que se ha convertido en todo destrucción, no queda prácticamente nada. Y hermana Guadalupe, desde que salió de Alepo, José María, te perdimos, José María, la última parte de tu oración. Yendo no solamente en la Argentina, sino a Estados Unidos, a Centroamérica, a Europa, dando charlas. La última fue en las Naciones Unidas para tratar de despertar las conciencias, ¿no? Sabemos lo que sucede cuando sucedió lo de París, sabemos lo que sucede cuando sucedió en Bruselas, pero no nos entra en la cabeza pensar que todos los días están sucediendo 2 o 3 atentados de la misma magnitud en Irak y en Siria, con 60, 70 muertos por día, entre los cuales obviamente está la idea de hacer un genocidio, ¿no? Con los cristianos, pero donde mueren también miles y miles de musulmanes. Ya se habla de más de 400.000 personas muertas, y se habla más de 11 millones de personas que han perdido todo. Para que se den una idea, Siria tiene 24 millones de habitantes. La mitad de la población ha tenido que partir. Uh-huh. José María, ¿cómo le va? Mucho gusto. Catalina es mi nombre. Mucho gusto, Catalina. ¿Puede ser que quizás para entender esta omisión o este silencio de Occidente es porque leen el conflicto desde un lugar de un conflicto de religiones y no desde un lugar más desde lo humanitario o global, como no haciéndose cargo? Si uno lo pone en un conflicto de religiones, por ahí puede mirar para otro lado, no hacerse tanto cargo. En cambio, si lo pone como una visión más global o más humana, nos implicaría a todos, ¿no?
Indudablemente es un conflicto muy complejo, donde hay una cuestión religiosa de fondo, sobre todo en los grupos extremos, ¿no? Como el ISIS, que están dispuestos a matar por Alá, no solamente morir, sino matar por Alá, y lo han manifestado así, y han manifestado que no van a parar hasta tomar el Vaticano, hasta cerca de Europa. Hay una cuestión religiosa de fondo, hay una cuestión geopolítica y económica, desgraciadamente muy oscura, en donde Occidente tiene sus aliados en Medio Oriente y no quiere ir en contra de ellos, y estos aliados están esperando intervenir a la caída del presidente de Siria, que a su vez es más bien aliado de Rusia y de China, y entonces hay un conflicto también geopolítico y económico, pero sobre todo, como vos decís, hay una catástrofe humanitaria, ¿no? Hay una catástrofe humanitaria que nosotros se nos va contando en cuentagotas, ¿no? Es decir, por ahí sabemos los atentados que han sucedido, por ahí conocemos el drama de los refugiados, pero no llegamos a darnos cuenta de que el gran problema de los refugiados no es recibirlos, lo cual está muy bien cuando la gente está muriendo y pide asilo, ¿no? Sino que vuelvan a su país, que vuelvan a su patria. Los sirios no quieren venir a la Argentina, los sirios no quieren ir a Estados Unidos o ir a Europa, los sirios quieren quedarse en su patria. Uh-huh. Y en cuanto a lo particular, en cuanto a los cristianos, hay también una intención de eliminar el cristianismo de Medio Oriente. Eso tanto en Irak como en Siria. Y eso, como bien vos decís, es muy difícil de comprender, ¿no? Es decir, para los medios, para la mentalidad occidental, ¿no? Es complicado entender que haya gente en el pleno siglo XXI que antes de decir me convierto al Islam, porque es muy importante destacar esto, a diferencia de otros terribles genocidios de este siglo, como el de Ruanda o como el genocidio o el Holocausto, ¿no? Acá hay posibilidad de opción. Te le preguntan, si se hacen islámicos, se los ahora. Ellos no abjuran de su fe en Cristo, ¿no? Y eso nos es muy difícil, eso, después de 200 años de cierto laicismo en Occidente, entenderlo, ¿no? Entender que personas están siendo decapitadas, enterradas vivas, crucificadas, como hace 2100 años atrás, chicos de 10 años, de 7 años la semana pasada, simplemente por decir yo soy cristiano. O yo soy yazidí, con otra de las minorías que también está siendo exterminada en este momento. Claro, porque digamos, el ataque religioso es contra cualquier minoría que no sea la de ISIS, digamos, no es solamente los cristianos. El ataque religioso es contra los cristianos, ahí hay una sura 9 en el Corán que habla de eliminar, ¿no? Es decir, acorralar y eliminar y decapitar a los asociadores. Ellos consideran a los cristianos que creemos en varios dioses, no es así, ¿no? En Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero lo interpretan literalmente los del ISIS, a los yazidíes, porque son politeístas, un grupo pequeño, antiguo, y a todos los musulmanes que no están de acuerdo con ellos. Con lo cual, como yo puedo decir, no es solamente a cristianos, sino también a los chiitas, sino también a otros, de acuerdo con esta ola de violencia. Ola de violencia que han explotado como medio de comunicación, que han explotado como... Ay, José María, se te perdió la voz. Venías diciendo que es una ola de violencia que la han explotado como medio de comunicación. La han explotado como medio para crecer, ¿no? El terror que han generado con las decapitaciones, con las explosiones, con la gente enterrada viva, les ha permitido engrosar sus filas. Cada vez tienen más adeptos y el horror mueve a través de los adeptos. De la oscuridad de nuestros tiempos y que hay que tener en cuenta, ¿no? El ISIS ha ido creciendo con más de 5.000 europeos que engrosan sus filas y la forma de atraernos ha sido el horror, ¿no? Es decir, eso es muy complicado, ¿no? Claro, es complicado poder leer qué es lo que atrae del horror a quien se une a esas filas, ¿no? Yo creo que, y sin querer, por supuesto, dar una respuesta definitiva a un tema muy complejo, yo creo que el vacío existencial, lleva también a buscar en estas utopías o en esta secta apocalíptica, así la llamó el jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas, yo creo que lleva a buscar allí un sentido de la vida, ¿no? Y aun cuando ese sentido sea terrible. Claro. Mientras tanto, como... aquel que se adentra un poquitito en el tema empieza a darse cuenta, es difícil entender que nosotros miremos para otra parte o que no queramos ver. En algunos casos puede ser por temor, en otros casos indudablemente pareciera que es
no querer comprometernos. Hay un sacerdote iraquí que se llama Douglas Bassi, que decía hace muy poquitos días atrás, en uno de estos congresos internacionales, cuando no te importa lo que nos pasa, nos estás matando. Cuando no te importa lo que nos pasa, nos estás matando. Yo creo que cuando Francisco dijo hace unos meses atrás que hay un silencio cómplice, se refería exactamente a lo mismo, ¿no? Creo que algo tenemos que hacer, no podemos permanecer en la indiferencia frente a esta situación, a riesgo de que la historia nos mire y nos diga qué hicieron ustedes, ¿no?, cuando todo esto sucedió. José María, y en el Congreso de Libertad Religiosa que nos mencionamos antes de la ONU, una niña terminó diciendo: solo la comunidad cristiana internacional puede salvarnos. Ahora, ¿cuáles serían los pasos para que por lo pronto la ONU lo declare genocidio? Y si esto sucede, ¿qué implicaría? Mira, es decir, las Naciones Unidas tienen en sus estatutos, es decir, la necesidad de intervenir de manera directa cuando hay una declaración de genocidio. Por eso, hace 21 años atrás, cuando sucedió en Ruanda el gran genocidio de los Hutus hacia los Tutsis, durante un año entero las Naciones Unidas discutieron el tema, pero nunca lo plantearon como un genocidio. Hablaron de actos de genocidio, para no verse la obligación de intervenir. Hoy, el hecho de que se declare un genocidio supondría una intervención mucho más global, no solamente de fuerzas parciales, que terminan generando más daño, porque tampoco una violencia parcial hecha por algunas fuerzas. El Papa dice: estamos en la Tercera Guerra Mundial. Lo dice también el presidente de Irak, lo dicen de Jordania. Nosotros no lo vemos, pero estamos en una guerra. Están todas las grandes potencias participando de alguna manera. Y Turquía, Estados Unidos, Francia, los países árabes, Rusia. Y bueno, entonces ante esa situación yo creo que si las Naciones Unidas lograran una unión, ayudaría muchísimo. Pero por otro lado también está el tema del cristianismo. El cristianismo en Medio Oriente es el reservorio del perdón. Las grandes religiones monoteístas, tanto el Islam como el judaísmo, que tienen cosas maravillosas, innegablemente, sin embargo no tienen el concepto de perdón. El perdón es del propio pueblo, pero el concepto de perdón, que es un concepto cristiano, es el que suaviza, y ha suavizado desde hace más de 1000 años, todas estas luchas internas entre chiitas y sunitas, que vienen dándose desde que murió el profeta Mahoma. Por eso creo que también es el cristianismo el que tiene que levantarse y decir: basta, tenemos que hacer algo. Uno se pregunta qué cosas podemos hacer, ¿no? Pero yo creo que hay varias cosas que podemos hacer. Te escuchamos. ¿Qué puede hacer la gente que está escuchando? Decía, en este tiempo, yo te cuento un poquito también, ¿no? Es decir, yo soy profesor de filosofía de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. He sido rector de un colegio secundario del Santo Tomás de Aquino. No soy un especialista en el Islam, y sin embargo, el año pasado, cuando vi todo lo que sucedía, dije: bueno, algo tengo que hacer, ¿no? Y bueno, yo como profesor, como docente, dije: voy a dar charlas. Me encontré dando 23 conferencias durante el año. Me encontré preparando un trabajo para la Universidad Hebrea de Jerusalén. Cuando pregunté, dije: ¿pero por qué me llaman a mí? Dice: porque no tenemos especialistas en castellano. Me encontré con esta soledad, salvo con algunos argentinos que tenemos así, como el padre Luis Montes, también del Verbo Encarnado, que está en la ciudad de Erbil, y que tienen sus páginas, y esto me gustaría que ustedes lo tomen y lo publiciten, ¿no? Hay 2 cuentas de Facebook que son SOS Cristianos en Siria y Amigos de Irak, es otra cuenta, Amigos de Irak, donde no solamente nos ponen al tanto de todo lo que está sucediendo, sino que nos piden difusión. ¿Qué podemos hacer? Difundirlo, despertarnos, tratar de que el mundo vea lo que está sucediendo. Que no nos pase como seguramente le pasó a nuestros abuelos o bisabuelos en lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Mientras que en Argentina estábamos preocupados por otras cosas y disfrutando de tener una muy buena posición económica y en del mundo, morían millones de personas. Que no nos vuelva a suceder, que no nos pase lo que pasó en Ruanda hace 20 y pico de años, cuando yo me acuerdo estudiaba en la universidad y no veíamos que 800.000 personas eran asesinadas en menos de 2 meses. Entonces yo creo que por un lado la difusión, por el otro lado la colaboración, aquel que pueda colaborar en estas páginas, pero hay muchas otras páginas también, se puede hacer hasta una colaboración material. Y para todos, la oración, ¿no? Yo creo que la oración es fundamental. Cada vez que sale alguien de Siria o de Irak, lo que le piden, estos hombres que han perdido todo, que han perdido sus hijos, sus esposas, sus ancianos,
lo que le piden es recen por nosotros. Creo que el valor de la oración es maravilloso y creo que es lo único que nos puede frenar ante una oscuridad tan grande como la que se está planteando en el mundo. Y para aquel que no tiene fe, para aquel que es un hombre de buena voluntad, pero no comparte una fe en un Dios, por lo menos el tratar de vivir aprovechando cada día, aprovechando cada cosa que estamos viviendo en nuestra vida, a la luz de lo que está pasando allí, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es un aprendizaje de vida también, para el que tiene fe y para el que no tiene fe, ¿no? Aquellos que han perdido todo y siguen manteniéndose firmes en sus valores, en sus principios, siguen sonriendo, siguen perdonando, creo que nos enseñan muchísimo a cómo encarar la vida nosotros y a cómo preocuparnos menos por cosas cotidianas que a veces nos llenan el tiempo, peleas familiares. Mira, yo te cuento 2 o 3 anécdotas. Por ejemplo, los miembros de Alepo duermen juntos, toda la familia, en una misma casa, porque saben que es muy probable que el otro día no estén vivos. Entonces, comparten la cena, comparten el pan, se despiden unos a otros cada vez con muchísimo amor, porque saben que es probable que no se vuelvan a ver. Y así han ido muriendo prácticamente, como yo decía, 400.000 personas, ¿no? De 5 millones. Con lo cual, esto es un hecho real. Bueno, saber esto también nos tiene que llevar a un modo de encarar la vida diferente, ¿no? Yo creo que eso también nos puede ayudar muchísimo a nosotros. ¿De qué manera puede llegar a colaborar alguna formación en las escuelas con respecto a las grandes religiones? ¿Cree usted que conocer, que el cristiano conozca la fe musulmana y la fe judía y viceversa, a largo plazo puede ayudar a una mejor convivencia? Yo lo que creo es que es absolutamente necesario el diálogo interreligioso. Yo no sé si es necesario, siempre es bueno, la formación y el conocimiento siempre es muy bueno, con lo cual no te estoy corrigiendo para nada. Lo que sí creo es que el diálogo interreligioso es muy importante. Dentro de unos días el gobierno de la ciudad ha organizado un encuentro de diálogo interreligioso, me ha convocado a mí también. Creo que es muy importante que en la caridad, en la búsqueda de la verdad, sabiendo que no todas las religiones son lo mismo, ni todo es relativo, porque ese es un riesgo, que los que tenemos fe, seamos judíos, sea claro, hay muchas cosas que tenemos en común, entre las cuales está justamente el enfrentarnos al horror y el enfrentarnos a esta situación terrible que está aconteciendo en el mundo, buscando la paz, fundamentalmente buscando la paz, buscando el amor, buscando el encuentro. Creo que en ese sentido es muy importante, ¿no? Es decir, resaltar esos puntos que tenemos en común, más allá de lo específicamente propio, sin dejar, por supuesto, de ninguna manera lo específicamente propio, pero resaltándolo para ver que somos hermanos, ¿no? Que somos hermanos. Aun cuando, desgraciadamente, haya muchísimos, desgraciadamente son millones hoy en día de musulmanes que interpretan el Corán de una manera terrible, ¿no? Por suerte, yo siempre digo en mis conferencias, no son más que a lo mejor 2 o 3 de cada 10, pero son muchos. Estamos hablando de 1.200 millones de habitantes y estamos hablando de un número terrible, ¿no? De 2 o 3 de cada 10 son 200 millones de personas que están interpretándolo de una manera muy dura. Y que desgraciadamente esto se sigue financiando y se sigue sosteniendo a veces por intereses geopolíticos, económicos, que no condicen con una verdadera lectura de la religión, de ninguna religión, y ni siquiera con un orden natural, ¿no? Es decir, donde estas situaciones que están sucediendo son totalmente descabelladas. José María, te agradecemos mucho esta comunicación, desde acá nuestro aporte a difundir este tema. Tengo entendido que tenemos un audio de la hermana Guadalupe que lo vamos a pasar ahora cuando terminemos de hablar con vos. Y te ofrecemos los micrófonos de nuestro programa y nuestras redes sociales para lo que consideres oportuno difundir, así que contá con nosotros para hacerlo. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad. Te cuento, es decir, el audio no es de la hermana Guadalupe, es de la hermana o la madre María de Nazaret, perfecto, es la que reemplazó a la hermana Guadalupe en Alepo, y es un audio muy fuerte, porque está tomado la semana pasada. Un amigo, Francisco, le escribió y le preguntó a la madre cómo estaban pasándolo allí, y van a ver nuestros oyentes cuando lo escuchen, ¿no? Que es una argentina como nosotros, que tiene una residencia de jóvenes universitarias, que nos habla del horror y nos dice, nos estamos preparando para partir.
creo que el pedido de oración de la Madre María de Nazaret, creo que la colaboración que ustedes están haciendo con este programa es fundamental para que esto se acabe de una buena vez. Así que muchísimas gracias y bueno, ha sido un gusto y cuenten conmigo para lo que sea necesario. José María Aguerre, muchas gracias por esta comunicación con Citas de Radio. Vamos a escuchar el audio de María de Nazaret. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros bien, gracias a Dios bien. Un poco de detalles de lo que pasó esta semana, como me pedís. Hubo 4 grupos muy fuertes que intentaron entrar en nuestra ciudad, apoyados fuertemente por países de afuera. Desde el domingo a la tarde se vivió realmente un infierno hasta el miércoles a la madrugada. Sobre todo el domingo, cuando terminamos la misa, cayó una lluvia de misiles en toda la ciudad de Alepo. Empezamos a llamar a nuestra gente. Después te voy a mandar algo que yo he escrito de los testimonios si tengo buen internet, porque no están saliendo los mails estos días. Finalmente comenzó una tregua que termina el sábado, pero anoche han habido de nuevo enfrentamientos. Hemos vuelto al sótano anoche por las dudas. El enfrentamiento de anoche fue, si bien fue con aviones, ataques aéreos y eso, pero fueron los de rutina de estos últimos tiempos, digamos. No fue como lo que hemos vivido el domingo, el lunes o el martes. Murió muchísima gente, cayeron proyectiles, misiles de todo tipo en distintas partes de la ciudad, en hospitales, en barrios residenciales, en las zonas que eran consideradas hasta ahora seguras, incluida la nuestra. Iban llegando una por una en algún segundo que parecía que se cortaba un poco las explosiones, pálidas, asustadas, nerviosas, llegaban y se quebraban, pobres. La universidad está muy cerca nuestra, la ciudad universitaria, ellas van y vuelven caminando todos los días, están 2-3 cuadras. Nuestras chicas están bien. El martes, cuando empezó el combate más fuerte, cerca de mediodía, hasta el miércoles a la madrugada, hasta las 6 de la mañana, cuando empezó, casi todas las chicas nuestras estaban en la universidad y nosotros estábamos haciendo una visita a un herido en el hospital, un chico cristiano nuestro. Detrás de nuestra casa se libraron combates terribles de más de 17 horas continuadas de explosiones, aviones, explosiones subterráneas. Fue una cosa terrible, toda la gente metida en sótanos buscando ir lo más abajo posible de la tierra porque en ningún lugar estaba seguro. Hasta había temblores, como terremotos por las explosiones subterráneas. El camino de vuelta fue terrible. No era lejos el hospital, en 10 minutos estábamos acá, pero era en medio de las explosiones, de los enfrentamientos que continuaban, pero tenía que volver a la casa. Las chicas, había 4 chicas solas y todas las demás en las universidades. Nosotros estamos bien, estamos en las manos de Dios, estamos muy tranquilas, sabemos que pase lo que pase, no va a ser nada que Dios no quiera o que no permita. Estamos preparadas, estos días nos hemos preparado, hecho la preparación próxima para la muerte muchas veces y en muchos momentos hemos pensado que llegó el instante. Recen mucho por nosotros, necesitamos mucho de sus oraciones. Ahora está tranquilo, son casi las 7 de la mañana. Veremos cómo continúa todo esto.